Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión del mediodía del fin de semana de Noticias Caracol. En Antioquia, las autoridades toman medidas luego de la explosión de una motocicleta bomba frente a la estación de policía en el municipio de Briceño. 2 uniformados resultaron heridos. Alejandra, a esta hora se realiza un consejo de seguridad para esclarecer qué fue lo que pasó y quiénes serían los responsables. Las autoridades ofrecieron una millonaria recompensa por información que permita su captura. Erika Zapata, ¿qué detalles se conocen? Catalina, muy buenas tardes. Mucha atención porque lo último es que la policía del departamento de Antioquia acaba de atribuir este hecho a las disidencias de alias Calarcá al mando de alias Primo Gay. Por eso yo estoy aquí en el comando de la policía del departamento de Antioquia, porque diversas autoridades están reunidas tomando decisiones por este atentado terrorista que ocurrió en pleno parque principal del municipio de Briceño, norte del departamento de Antioquia, y que deja como saldo 2 patrulleros heridos que se están recuperando en un centro asistencial del municipio de Envigado, área metropolitana del Valle de Aburrá. Hay que decir que la gobernación de Antioquia ofrece una recompensa de 100 millones de pesos para dar con los ilegales que cometieron este crimen. Una motocicleta bomba interrumpió la calma, el silencio y la reflexión del Viernes Santo en Briceño, Antioquia. Justo cuando los feligreses salían de la iglesia San José de Padua, ubicada en el parque principal, un fuerte estruendo rompió la calma y le abrió la puerta a la angustia. Los explosivos, que fueron acondicionados en una moto, fueron activados al lado de una caseta frente a la estación de policía del municipio. La explosión dejó 2 policías lesionados, uno con una herida en una pierna y posible fractura, y el otro se recupera del aturdimiento. A esto se suma todos los daños materiales. Desde el momento en que se registró el hecho, unidades de la Policía Nacional activaron los protocolos de seguridad y desplegaron operativos en la zona. Nuestro objetivo es establecer con claridad las circunstancias de este atentado e identificar a los responsables. Las autoridades están ofreciendo 100 millones de pesos de recompensa por información que conduzca al paradero de los responsables del atentado. Mientras tanto, el ministro de Defensa calificó el hecho como una muestra de debilidad de los grupos ilegales y como un crimen de guerra y de lesa humanidad en plena Semana Santa. A esta hora se adelanta un consejo de seguridad en donde diferentes autoridades intentan determinar quién ejecutó el atentado, teniendo en cuenta que allí opera el Frente 36 de las Disidencias, el Clan del Golfo y alias Primo Gay. Este hecho trae a la memoria que justamente hace un año, en Semana Santa, en La Plata, Huila, un atentado acabó con la vida de los hermanos Trujillo, de 17 y 20 años. Las disidencias, bajo el mando de Mordisco, pusieron una motobomba cargada con explosivos frente a la estación de policía, asesinando a los hermanos que salían de misa y buscaban un helado para celebrar un cumpleaños. Estos atentados son mensajes armados dirigidos al gobierno nacional como a la población civil con el fin de forzar al Estado a una posición defensiva o a negociaciones bajo presión utilizando a la población civil como un escudo o como moneda de cambio a través del miedo. Estos no son actos aislados de barbarie, sino operaciones de guerra psicológica. La alcaldía de Briceño declaró toque de queda de 9 de la noche a 5 de la mañana hasta el próximo 7 de abril, restricción de parrillero y prohibió también parquear motos en vías públicas. Mientras tanto, el despliegue de las autoridades continúa. En medio de una de estas operaciones de vigilancia, tropas del Ejército del Batallón de Infantería número 42 desactivaron un campo minado en Anorí. Estos explosivos fueron instalados para impedir el paso de la fuerza pública, pero la rápida acción del ejército permitió mitigar este ataque. Y en las últimas horas el Ejército Nacional, así como lo decía mi compañera Paula Belalcázar, en el municipio de Anorí, que es nordeste del departamento de Antioquia, específicamente el Batallón de Infantería número 42, Batalla de Bomboná, en una vereda, lograron la destrucción de 8 minas antipersonal que eran para afectar a los campesinos, pero también a la fuerza pública. Hay que decir que los uniformados del Batallón de Infantería
Infantería número 42 Batalla de Bomboná realizaron esta destrucción durante 3 horas y así frustraron este atentado que pudo afectar a mucha gente y sobre todo teniendo en cuenta que esto ocurrió un Viernes Santo. Erika, gracias. Seguimos en la capital del país. Tras el violento atraco a una familia en la calle 127 en el norte de Bogotá, las autoridades lograron seguirle la pista al carro rojo que utilizaron los delincuentes y capturar a 2 de ellos. Noticias Caracol pudo conocer que ese vehículo habría sido robado bajo la misma modalidad 4 días antes. Hablamos con su dueño y este es el testimonio. En el piso, rodeados y sin la posibilidad de reaccionar. Así terminó esta familia víctima del atraco que hace una semana quedó registrado en video en la calle 127 en el norte de Bogotá. En las imágenes se ve como varios hombres con tapabocas, guantes y armas los intimidaron para huir tras cometer este robo. El rastro que siguieron las autoridades fue este vehículo rojo en el que se movilizaban los responsables. Un carro que en ese momento tenía una placa que luego fue identificada como falsa. Ese mismo vehículo pertenece a este hombre, quien hoy habla como otra víctima de la misma modalidad y cuya identidad mantenemos en reserva por seguridad. Llega una camioneta gris y me cierra llegando a un semáforo. Se bajan tipos armados con capuchas, me bajan del carro, me bajan a mi hija, me piden la llave. Que yo les decía que estaba en el carro, solo les decía que bajaran a mi hija porque no la veía. El que se subió al carro a manejarme le grita que me esculque para la llave, ahí me quitan la billetera con los papeles. Una semana antes del atraco a la familia, a él le robaron su carro en la calle 80 en el occidente de la ciudad. En estas imágenes grabadas minutos antes, se observa cómo un vehículo gris comienza a seguirlo de cerca, manteniéndose detrás de él durante varias cuadras. Segundos después, el vehículo acelera, lo adelanta y le cierra el paso. Al ver este video por redes sociales, veo como el modus operandi de los ladrones. También con guantes, con tapabocas, así mismo lo roban a usted. Exactamente, sí, se bajan armados con guantes, las capuchas y pues veo el carro, yo dije, pues es mi carro. Me llama un investigador, me pide una copia del denuncio, se lo envío, me dice que espere unos segundos, se vuelve a contactar conmigo y me confirma de que sí era mi carro, solo con cambio de placas, que los habían capturado en Ciudad Bolívar, perdón, que estuviera pendiente, que me llamaban, se comunicaban conmigo para... pues de pronto para identificarlos o identificar el carro ya por atrás, pero que por el número de chasis y esto, que sí era mi carro. En las últimas horas, la policía logró ubicar el carro en la localidad de Ciudad Bolívar. En su poder estaban 2 hombres, quienes fueron capturados. Según las autoridades, los capturados ya tenían antecedentes judiciales y fueron puestos a disposición de la Fiscalía. Mientras avanza este proceso, el testimonio de esta víctima da cuenta de que se trataría de una modalidad en la que se roban vehículos para luego utilizarlos en otros delitos. Una cadena delincuencial que, en este caso, terminó afectando a este hombre y a esta familia. Y también en Bogotá, un servicio de transporte que parecía habitual terminó en una pesadilla. Un conductor fue secuestrado durante horas y obligado a enviar mensajes para presionar a su familia. La rápida reacción de las autoridades permitió ubicarlo y capturar a los responsables. Para que por favor envíen lo que los muchachos están pidiendo. Este fue el llamado de auxilio de un conductor de aplicación en Bogotá mientras permanecía secuestrado. Por favor envíen cuanto antes. Todo comenzó en la mañana del viernes. Como de costumbre, el hombre aceptó un servicio sin saber que detrás de ese viaje estaban quienes terminarían reteniéndolo. Desde ese momento, los captores contactaban constantemente a su familia, enviándoles videos como este para presionar el pago de 20 millones de pesos a cambio de su libertad. Entre tanto, el Gaula de la Policía de Bogotá adelantaba labores de seguimiento, esto para ubicarlo y planear su rescate. El hombre fue localizado en una vivienda de la localidad de Bosa, en el sur de la ciudad. Bienvenido a la libertad. Gracias al GPS incorporado en este vehículo de la víctima. Fueron capturados 5 hombres a quienes se les halló un arma de fuego y el vehículo de propiedad de la víctima que había sido hurtado. Estas 5 personas presentan diferentes anotaciones por varios delitos.
serán dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de secuestro extorsivo, tortura, hurto agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y lesiones personales. El conductor fue rescatado y trasladado a un centro asistencial donde recibe atención médica por una herida en su pierna ocasionada con arma de fuego. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a denunciar este tipo de hechos para avanzar en la desarticulación de estas redes dedicadas al secuestro extorsivo en la ciudad. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 12 del mediodía, 43 minutos. Y en Medellín avanza la atención de familias damnificadas por las lluvias que causaron varias emergencias en el barrio Manrique. Hablamos con Jefferson, el joven que se salvó tras ser arrastrado por la corriente de una quebrada. La comunidad arriesgó su vida para rescatarlo. Este es el momento en el que vecinos del barrio Manrique lograron rescatar a Jefferson Pulgarín, de 25 años. Una cadena humana impidió que fuera arrastrado por la corriente provocada por las fuertes lluvias registradas en las últimas horas. Era tan impresionante la quebrada que no fui capaz de sostenerme. La quebrada me jaló hasta abajo 1,5 cuadras. Salí yo a buscar la motico mía. Y por tratar de salvarla, pues, resulté yo allá metido. Estaba en la casa viendo televisión, cuando me asomo, la quebrada desbordada. El hermanito lo que hizo fue invitarnos a que hiciéramos la cadena humana. Entonces era un momento donde se arriesgó de primeras el hermano para salvarlo y encima nos animó a todos a tener fuerza para meternos ahí. Él fue el único lesionado de la emergencia y asegura que logró escapar de la muerte. Vi la muerte encima. Pero gracias a Dios estamos acá. Hicieron una cadena humana para poderme sacar, que fue tanta la presión del agua que no era capaz de salirme yo solo. Entonces la comunidad fue capaz de sacarme de ahí. Hoy, adolorido y lleno de rasguños, le agradece a la vida por una segunda oportunidad. ¿Y estabas empeñando un cable de qué para las medicinas? Para comprar unos medicamentos que me mandaron ahí todos raros. Me quedé sin el transportico, acá mirando a ver qué soluciono, qué hago. Mientras tanto, vecinos lamentan la muerte de Sebastián Valencia, de 5 años, quien perdió la vida tras la caída de un muro en su vivienda por el fuerte aguacero. El agua tuvo forma de salir, partió la pared y le cayó al niño encima. El papá pedía auxilio y nadie lo ayudó. El niño, él vio que ya estaba, no logró sacarlo, sacó uno solo y ya el niño falleció. Por otra parte, más de 30 familias amanecieron sin sus enseres por el fuerte aguacero. Se dañó la moto del niño. Estábamos adentro y cuando salimos ya estaba eso invadido. La fuerza del agua acabó con gran parte de los sueños que durante años construyeron estas familias. Sin embargo, la corriente no logró llevarse sus fuerzas para volver a iniciar. Y en Santander las lluvias también siguen causando estragos. En San Vicente de Chucurí, el colapso del alcantarillado de 2 barrios tienen alerta a las autoridades, a los habitantes y a las autoridades, por supuesto. Pilar Mejía, ¿cuál es la situación y la alerta se extiende a otros municipios? Son 4 los municipios en el departamento de Santander que se encuentran en alerta por las fuertes lluvias. Se trata del Peñón, Bolívar, y Citarra. Momentos de pánico por el desbordamiento, por el colapso del alcantarillado de 2 barrios, el barrio Buenos Aires y el barrio San Andresito. Mire, las personas vieron cómo esta calle se convirtió prácticamente en un río. Se les entró incluso el agua a sus viviendas. La Oficina de Gestión del Riesgo informó que son más de 300 familias que se encuentran incomunicadas en este sector. Así es, Pilar, muchísimas gracias. Y luego del trágico accidente que se registró en el peaje Casablanca, esto en la vía Zipaquirá-Ubaté, en el que murieron 5 personas de una misma familia, la ministra de Transporte y el director del Invías, en entrevista con Noticias Caracol en Vivo, anunciaron una nueva visita al lugar en los próximos días. El conductor del camión ya fue dado de alta y será investigado. Desde el primer momento, pues por supuesto se activaron todos los protocolos. En estos episodios hay que ser muy rigurosos con cualquier investigación, porque aquí suele haber múltiples factores que conducen
desafortunadamente a una fatalidad como esta. Y hay que analizarlos todos para poder tener soluciones integrales. Pero también pedí que el lunes haya un desplazamiento de un equipo técnico de nuestras distintas entidades del sector transporte. Van a estar prácticamente todas allá haciendo una revisión también, tanto de la cronología de los hechos, de todos los indicios y elementos que hay, como de los temas físicos de la zona. Y pues tomaremos las medidas pertinentes. Entiendo el dolor de la ciudadanía, entiendo que hay unas personas que han hecho esa manifestación y créanme que de verdad de corazón estoy con ustedes. Director, hablemos precisamente de eso que mencionaba la ministra, al tener en cuenta que el Invías, por ejemplo, en esta vía específicamente donde ocurrió el incidente, pues tendría que hacer una revisión y tendría que mirar algunas situaciones. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Y cómo avanza esa investigación? Sí, mire, desde el día que sucedió el hecho, la ministra Mafe Rojas ha convocado a una reunión que estará el día lunes y martes en el lugar de los hechos para inspeccionar todas y cada una de las variables que pudieron haber causado el evento. Solamente quiero aportar que los peajes en términos generales, tanto el de Casablanca como el resto de los peajes en el país, no son zonas históricamente identificadas como de alta accidentalidad, precisamente porque son zonas donde mucho antes se indica una reducción importante de velocidad al aproximarse a las casetas de los peajes. Desafortunadamente sucedió lo de Casablanca, mis condolencias a todas las familias, a toda la gente que perdió a sus seres queridos y estamos trabajando para que eso no suceda. A esta hora en Barranquilla las autoridades piden apoyo a la comunidad para dar con el paradero de Eric de Alba, el presunto feminicida de Evelina Ortiz, cuyo cuerpo fue encontrado en un taxi al suroriente de la ciudad. Lo más reciente es un video de una cámara de seguridad donde presuntamente se ve a Eric, pareja sentimental de Evelina, abandonar el vehículo y bajar con lo que parece una maleta. Cabe anotar que Evelina y Eric llevaban cerca de 20 años de relación, tenían 4 hijos y él trabajaba como conductor del taxi donde fue encontrada la víctima. Según las autoridades, al parecer huyó en un bus de servicio interdepartamental. A esta hora es noticia el llamado que realiza la policía y la alcaldía de Barrancabermeja a quien tenga información que permita dar con la captura y judicialización de los asesinos de una niña de 15 años que se encontraba dentro de una casa cuando sujetos armados ingresaron y le dispararon en repetidas ocasiones hasta acabar con su vida. La recompensa asciende a los 15 millones de pesos. A esta hora en La Guajira investigan el asesinato del exconcejal Edilber Moscote. De acuerdo con la investigación, el líder político fue atacado con arma de fuego por 2 hombres que se movilizaban en una motocicleta por el corregimiento de La Punta de los Remedios, jurisdicción del municipio de Dibuya. Tras el crimen del exconcejal Edilber Moscote, las autoridades confirmaron que en las próximas horas se realizará un consejo de seguridad y en la zona fue reforzada la presencia de la policía. A esta hora es noticia en Piendamó, Cauca, el accidente que causó un motociclista en medio de la celebración del Viernes Santo. El hecho se registró cuando el conductor de esa motocicleta, sin respetar el cierre vial, embistió a varios de los feligreses que participaban de una procesión. Varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital local de Piendamó. Ante la situación, el motociclista fue linchado por la comunidad. A esta hora en Cartagena, autoridades de tránsito investigan el siniestro vial que cobró la vida de 2 personas en la variante Mamonal-Gambote a la altura de Membrillal. El siniestro involucró un tractocamión y 2 motocicletas, cuyos conductores fallecieron en el lugar de forma aparatosa. Mientras las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las causas del choque y establecer la identidad de las víctimas, hacen énfasis en que los actores viales conduzcan con prudencia y responsabilidad. A esta hora es noticia que las autoridades en el departamento de Antioquia investigan la muerte de 3 mineros artesanales en el municipio de Remedios Nordeste del departamento de Antioquia en un socavón. Según las autoridades, la hipótesis sería la inhalación de gases, pero continúan en las investigaciones pertinentes, en las indagaciones. Además, la alcaldía de ese municipio está acompañando a los familiares de las víctimas que tendrían entre los 20 y los 35 años de edad. Esto ocurre específicamente en el corregimiento Santa Isabel, a 20 minutos del casco urbano. Revisemos lo que es noticia en el mundo a esta hora. La guerra en Medio Oriente se acerca a la 6ª semana, pero ahora con un nuevo ultimátum del presidente Donald Trump a Irán. Todo esto mientras sigue la búsqueda del tripulante de un caza estadounidense derribado en la República Islámica.
Así se ven 63 días de guerra en Oriente Medio. Vehículos carbonizados o con impactos de bala y daños en edificios del centro israelí son la muestra de un conflicto que no vislumbra salida. Un misil impactó y hay muchos otros daños. Toda su casa está dañada y hay un agujero en el techo y en el segundo piso. El tono volvió a elevarse después que el aliado de Israel y presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, diera un ultimátum a Irán para abrir el estrecho de Hormuz. De lo contrario, amenazó con desatar el infierno. ¿Recuerdan cuando le di a Irán 10 días para que llegara a un acuerdo o abriera el estrecho de Hormuz? El tiempo se acaba, 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos. Pero una pesadilla ya se percibe en calles como la de Karaj, al occidente de la capital iraní. Hoy se conocieron imágenes de columnas de humo y residentes corriendo desesperados tras los ataques un día antes contra uno de los puentes más grandes del país. Y mientras el tiempo juega en contra, tanto las fuerzas de Washington como Teherán siguen buscando por su cuenta al tripulante desaparecido tras el derribo de un caza estadounidense. Los valientes combatientes del Islam asestaron golpes potentes, rápidos y precisos a aviones de combate, helicópteros, drones y otras aeronaves enemigas. La amenaza de cada actor en conflicto está latente y con diferentes blancos, mientras expertos advierten que ataques contra infraestructura energética civil podrían constituir un crimen de guerra. Y en Perú, una persona murió y más de 40 resultaron heridas en un popular estadio de fútbol de Lima, la capital. Las autoridades descartaron problemas estructurales de la edificación y apuntan a una estampida humana. Desde Lima, Smith Quispe, de la Alianza Informativa Latinoamericana, nos envió el siguiente informe. Una tragedia ha enlutado la previa al clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. Y es que un grupo de hinchas logró ingresar ayer durante el entrenamiento de Alianza Lima. En horas de la noche, más de 200 hinchas ingresaron para realizar un banderazo dentro de la tribuna sur del estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute. Un clásico del fútbol peruano se convirtió en caos, tragedia y confusión. Una aglomeración de hinchas previo al partido provocó el lamentable saldo humano. Algunos de los asistentes empezaron a empujarse, mientras otros intentaban escapar subiéndose encima de las personas en la tribuna. Las autoridades del estadio Alejandro Villanueva desmintieron los rumores iniciales sobre la causa de la tragedia. Añadieron que desde el primer momento se activaron los protocolos de seguridad y de atención de emergencias. Además, aseguraron que ayudan con los investigadores para ofrecer información que necesiten para esclarecer los hechos. El ministro de Salud respondió inmediatamente a la tragedia y dio un balance. Se activó la alerta de todos los hospitales, el SAMU atendió en foco en conjunto con los bomberos y darle la tranquilidad a las familias. Se están atendiendo en todos los hospitales del Ministerio de Salud y asimismo se está dando la gratuidad de la atención a través del Seguro Integral de Salud. Los heridos continúan siendo atendidos en centros de salud. Esta es la información que compartimos desde Lima. Informó para ustedes Smith Quispe para la Alianza Informativa Latinoamericana. Y hoy se cumplen 4 días de la histórica misión Artemis 2. Según la NASA, la nave ya está más cerca de la Luna que de la Tierra, como lo pueden ver. Tras superar más de la mitad del recorrido, en este momento la cápsula Orión se encuentra a una distancia de más de 270.000 kilómetros de la Tierra. Los astronautas que viajan en la nave se desplazan exactamente a 2.384 millas por hora, es decir, una velocidad de más de 3.800 kilómetros por hora. Recordemos que esta misión busca sobrevolar la cara oculta de la Luna y capturar imágenes inéditas que posteriormente serán compartidas con la comunidad científica. En minutos les tendremos más detalles de esta misión que busca llevar nuevamente al ser humano a la Luna. Y a las 12 del día, 56 minutos, activamos el radar de la política fin de semana y comenzamos con el pulso entre Paloma Valencia y también Abelardo de la Espriella por el voto de la derecha, que en el camino ha dejado ver grietas en ese espectro político, pensando en una eventual segunda vuelta. ¿Qué tan irreconciliables son esas diferencias que cada vez suben más de tono? Les tenemos el análisis.
En las últimas semanas han quedado en evidencia estos ataques de una campaña a otra en medio de la competencia por llegar a la eventual segunda vuelta, pero ¿a qué se deben? Desde la campaña de Abelardo de la Espriella muy probablemente están sintiendo que pierden terreno con una opción de oposición como es Paloma Valencia y es por eso que se ven estos ataques. Recuerde, Sebastián, que la primera pelea que se tienen que dar no es con Cepeda, sino entre ellos mismos, porque es entre estos dos candidatos que muy probablemente, si las encuestas aciertan en sus pronósticos, llegará a segunda vuelta con Iván Cepeda. El impacto, advierten los analistas, podría ser definitivo. Lo que hemos visto con Enrique Gómez es desconcertante, porque esos ataques lo único que hacen es fracturar de una manera casi que irreconciliable de cara a una segunda vuelta los apoyos moderados, los apoyos independientes que hoy en día están con Paloma Valencia. Y justamente esa era mi pregunta, doctor Gabriel, ¿es unas diferencias irreconciliables de cara a la eventual segunda vuelta o depende entonces de quién pase esta primera vuelta? No, depende del tono que maneje la campaña. Sin embargo, esos ataques hay que moderarlos, porque eso puede resultar costoso de cara a una segunda vuelta, tanto para Paloma si pasa, porque va a ser difícil que el electorado de Abelardo, que estuvo en una pose de crítica profunda a la campaña de Paloma, ahora traten de convencerlo de apoyar a Paloma Valencia, como para Abelardo de la Espriella, que creo que es aún más riesgoso, porque, como le digo, en la campaña de Paloma sí hay un núcleo duro del centro democrático, de una derecha y de una oposición marcadamente uribista, pero también hay otros electores con la llegada de Juan Daniel Oviedo que representan sectores un poco más moderados. 8 semanas restan para la primera vuelta presidencial, 56 días de campaña antes de que los colombianos salgan a las urnas. Y ahora hablamos también de la campaña de Iván Cepeda y los diálogos que adelanta Juan Fernando Cristo, el exministro que tiene como rol acercar a diferentes sectores políticos a la campaña de Cepeda. Nos cuentan que se está empleando a fondo para cumplir esa misión. Hemos sabido que en las próximas semanas tendría una reunión con un grupo de congresistas del Partido Liberal para explorar la posibilidad de que estos se sumen a la aspiración de Cepeda. Cristo mantiene conversaciones con diferentes partidos políticos, conversaciones que serán clave porque después de la Semana Santa muchas colectividades tomarán decisiones sobre las presidenciales. Y otro de esos intentos también de la campaña de Cepeda es apuntarle a una posible adhesión de Luis Gilberto Murillo, actual candidato presidencial. Aunque ha sonado que el camino que podría tomar Murillo sería similar al de Clara López, que esta semana hará oficial su retiro de la contienda y ya no aparecerá en el tarjetón. Ojo, porque Luis Gilberto Murillo nos ha dicho que está firme en su intención de ir hasta la primera vuelta. Sin embargo, reconoció que lo han buscado desde distintos sectores y que tiene un café pendiente en los próximos días con Juan Fernando Cristo, que, como los decíamos, ha asumido el rol de acercar diversos sectores a la campaña de Iván Cepeda. Esto nos dijo Murillo. ¿Ha habido acercamientos de la campaña Iván Cepeda hacia su candidatura, algún tipo de invitación por parte del exministro Juan Fernando Cristo? Bueno, yo soy una persona que potencia el diálogo y yo he tenido diálogos y me han buscado de muchos sectores políticos de derecha, de izquierda, de centro, y obviamente con Juan Fernando tenemos una relación de amistad y de trabajo conjunto desde hace algún tiempo. Y tenemos pendiente una conversación, pero es una conversación donde lo que yo voy a plantearles es lo mismo que le estoy diciendo a ustedes. Yo sigo hasta primera vuelta. Vamos a ver, Juan Fernando, qué va a decir. Pues ahí seguimos muy pendientes de si se da esta conversación. Hay que señalar que todos los apoyos que busca sumar la campaña de Iván Cepeda no son necesariamente para la primera vuelta. Algunos estarían pensando para una eventual segunda vuelta. Hasta aquí el radar. Aleja, gracias. En otras noticias, la fiebre mundialista causa un repunte en las ventas de televisores, artículos deportivos y mueve la economía de restaurantes, bares y tiendas de barrio. El comercio aprovecha la expectativa por la Copa Mundial de Fútbol 2026. El reloj está en cuenta regresivo para la Copa Mundial de Fútbol 2026 y mientras crece la emoción en las canchas, también se dispara el movimiento en la economía colombiana.
Mundial de Fútbol es el evento deportivo más grande que existe, es el que más mueve cajas registradoras en todo el mundo. Y es que los aficionados quieren vivir cada jugada en gran formato, ver los goles, las atajadas y sobre todo los momentos claves de la Selección Colombia. Viendo una tendencia muy clara en cómo los televisores vienen creciendo a nivel de demanda y por supuesto es a raíz del Mundial. Lo que estamos encontrando es que hay una tendencia alcista donde crecen entre 5 y 7% las ventas totales de televisores, donde en particular es muy común ver que los televisores de tickets más altos, los de las pantallas más grandes, son los más apetecidos por los consumidores y los que más se están demandando hoy. Pero no todo se queda en casa. Ver los partidos en bares y restaurantes se ha vuelto uno de los planes favoritos. La emoción colectiva se traduce en caja. Las ventas pueden subir entre un 30 y un 50% cada vez que juega la selección. Y en el caso puntual de Colombia, donde juega la selección, pues obviamente también vamos a ver esto reflejado, inclusive más que hace 4 años, porque pues estamos participando. Diferentes sectores, el sector textil, el sector de bares, el sector de restaurantes, electrodomésticos, el sector turístico. Esto se suma al repunte en las ventas de artículos deportivos que ya venía creciendo en un 20% y que prometen seguir a la alza con los partidos de preparación y el arranque del Mundial. En esta temporada las tarjetas de crédito también ganan protagonismo. Gran parte de las compras se financian a través de este medio. Vemos una línea gris entre la oportunidad que tienen las personas con tarjeta de crédito, que son aproximadamente el 35% de los adultos, versus el 65% que logra estar, pues que al final está excluido de los rieles tradicionales de pago a crédito con tarjeta. El impacto también llega hasta las tiendas de barrio, donde los partidos aumentan las ventas de los snacks y bebidas hasta en un 30%. Hoy la Iglesia Católica vive el Sábado Santo, un día de espera, silencio y reflexión. Y en nuestras regiones encontramos varias historias de fe y tradición. En el corazón del Cerrito, un hombre ha dedicado más de 3 décadas a preservar una de las tradiciones religiosas más representativas del Valle del Cauca, las imágenes que dan vida a la Semana Santa. Desde hace 36 años, Nelson Saavedra, el cuarto de 7 hermanos, convirtió su talento en un oficio que trasciende en el tiempo, moldeando, restaurando y cuidando cada detalle de figuras que son protagonistas en las procesiones que recorren las calles del municipio. Sí, el único que quedó ligado directamente con el arte. Siempre pintamos, era lo que eran la figura humana, rostros. Y eso fue la base que me dio pues la facilidad para la escultura. Su trabajo, marcado por la paciencia y la dedicación, ha permitido conservar piezas que no solo representan escenas bíblicas, sino también la memoria colectiva de una comunidad que encuentra en estas expresiones una forma de vivir su fe. Desde la niñez estaba metido en la iglesia como acólito, fue un grupo de infancia misionera. Y el amor que le teníamos pues desde niño, porque nuestros papás nos llevaban a las procesiones de aquel tiempo. Entre herramientas, colores y texturas, este artista da nueva vida a imágenes que con el paso de los años requieren cuidados especiales para mantener su esplendor y continuar siendo símbolos de devoción y respeto. La pasión que le tiene, que el tiempo se va volando. Inclusive en parte es un desestresante y cuando uno las cosas le están saliendo bien al realizar una obra de estas, uno no quiere pararse, no quiere hacer otra cosa sino terminar la obra. La pasión porque desde niño pues se me sembró ese amor por el arte y gracias a mis hermanos. Más allá del arte, su labor se ha convertido en un legado cultural que fortalece las tradiciones en el Cerrito, donde cada Semana Santa se renueva el vínculo entre historia y espiritualidad. Y en La Guajira se mantiene viva la tradición de regalar dulces artesanales a vecinos, amigos y familiares como un gesto de cariño y unidad comunitaria. Para esta época, hacer y vender dulces dinamiza la economía del corregimiento de Monguí, conocido como la tierra del dulce de leche. En Monguí, el hervor espeso de las ollas emanan un olor desde bien temprano a leche, panela, coco y papaya, solo por nombrar algunos de los dulces que más se producen para la venta y para regalar durante esta Semana Santa. Y todo el mundo compra el dulce de acá, porque esa es la tradición de acá de Monguí, ¿sabe?
Y aquí uno de eso es que vive. Las dulceras de Monguí hacen el proceso con frutas cultivadas en la zona y leche que llega de las fincas cercanas. No tienen recetas escritas, sino que sus manos prueban y corrigen. La señora Ena Luz tiene 82 años de edad y ha dedicado 54 años a hacer dulces que vende y regala en los días santos. Aquí por lo menos le digo a la vecina, ¿tú hiciste dulce de qué? Ay, yo no hice esto y toma. Nos damos, nos cambiamos. Aquí tenemos mucha unión con los vecinos. Y el dulce, cualquiera come dulce. Los dulces que la gente regala para esta época expresan un te recuerdo, un aquí estoy o un somos parte de lo mismo, mientras que las autoridades trabajan por impulsar la economía local a través de los dulces. Es tradicional acá en La Guajira que podamos compartir no solamente con el dulce, con la familia y las amistades cuando uno llega al pueblo. Ay, mira, te traes un detalle, eso es muy bonito. La Ruta Francisco el Hombre tiene un componente turístico pero también cultural. Y hemos querido reconocer el esfuerzo de nuestras matronas dulceras, que por muchos años han trabajado para llevar el sustento a su familia. Estos dulces han llegado a varias ciudades de Colombia, a Estados Unidos y a Europa, recorriendo kilómetros de tradición y sabor. Regalar dulces es un acto de amor y de fe enmarcado en estos días. Pero no solo en La Guajira, en La Heroica también hay varios dulces que conservan sabor y tradición para quienes la visitan por esos días. Desde diferentes barrios, las matronas mantienen vivas esa herencia de los dulces típicos en el Festival del Dulce. La Semana Santa en Cartagena se vive con preparaciones tradicionales que son un representativo del Caribe colombiano. Llegamos hasta el barrio La María, donde la familia Erazo alista los sabores que luego conquistarán paladares. Este dulce de ñame hay que estar constantemente revolviéndolo, porque si dejamos de revolverlo, se nos puede pegar y se nos puede ahumear el dulce. Manos maestras que conocen cada secreto detrás de la magia del dulce. Así, bien hecho. Exacto. Los palotes tienen que ser hechos con madera de ceiba. ¿Por qué? Porque hay muchas maderas que son amargas. Entonces, si la madera es amarga, echa a perder el dulce. Dulces de ñame, de coco, guandú, corozo y otros son alistados con la más rigurosa sazón. Sí, lo aprendimos de parte de mi difunta abuela, que hoy en día no está junto con nosotros, y de mi querida madre. Aprendimos este arte de los dulces, aquí nos apoyamos unas a las otras, porque este proceso necesita tiempo, amor y dedicación. Una vez listos, toman rumbo hacia el paladar de los consumidores. Y desde aquí, de este barrio, trasladamos los dulces hasta el centro histórico de Cartagena, donde se lo llevamos a las personas para que degusten, para que prueben. Mi trabajo, mis dulces, para mí representan demasiado, representan mi pueblo, representan mi esencia, representan mi tradición, mi piel, mi cultura. La tradición oral refiere que estos dulces se consumen en Semana Santa para tener energía para el ayuno. Los turistas quedan maravillados. Dulce de coco con piña, el de coco con arequipe, una delicia todos. La persona que prueba un dulce hecho por nosotras las palenqueras está probando la tradición, está probando el amor de las palenqueras, porque las palenqueras todo lo hacemos con amor. Jacqueline y más de 50 matronas exhiben sus delicias tradicionales en el Festival del Dulce Cartagenero. Y seguimos con nuestro recorrido en Pamplona, que se viste de fe en esta Semana Santa. En la ciudad avanza una agenda que incluye homilías, concierto de música sacra internacional y festivales gastronómicos. En Pamplona, los más pequeños se robaron la atención de cientos de personas que acompañaron este Vía Crucis durante Semana Santa. La Semana Santa infantil tiene 35 años. En este año estamos cumpliéndolo y estamos engalanando la ciudad de Pamplona cultural y religiosa con nuestros niños. Este día se enfoca en la Santa Cena del Señor y también queremos hacerle un homenaje al Señor del Humilladero. Tenemos aproximadamente 400 niños que hacen parte de nazarenos. Procesiones, conciertos, dulces típicos y un clima entre los 7 y 19 grados convierten a Pamplona en el destino predilecto para Semana Santa. Las altas temperaturas de Cúcuta impulsan la llegada de cientos de turistas que buscan un ambiente más fresco y propicio para la reflexión en esta Semana Mayor. Muy bello, muy lindo. Los niños hacen un trabajo muy bonito con el desfile, con la banda, muy hermoso. Se ve bastante hermoso y un buen ejemplo para los otros niños.
y para los turistas, todos los que vienen a observar aquí lo que es la Semana Santa en sí, me parece hermosísimo. De todos los rincones llegaron expositores con dulces tradicionales de cada municipio del norte de Santander para deleitar a los turistas. Dulces típicos de Pamplona, repostería, una feria que se lleva a cabo en la Semana Mayor de Pamplona para que también nos visiten y conozcan otro pedacito de Pamplona. Me ha encantado mucho la experiencia, no solamente de esta exposición, sino de todas las actividades que han hecho en la Semana Santa, las procesiones tanto de la noche como las infantiles, la actividad de los pasaportes, me parece genial. Pamplona vivió además el 24º Festival Internacional Coral de Música Sacra, con más de 10 agrupaciones de Colombia y Venezuela. Las voces acompañaron una velada cargada de espiritualidad y reflexión de cientos de asistentes. Y el turismo religioso también se vive en Caldas. La ciudad de las puertas abiertas recibe a los turistas con varias actividades culturales. El turismo religioso se consolida como uno de los destinos predilectos en Colombia para la Semana Mayor. Cada vez son más las personas que llegan para vivir una experiencia de fe, tradición y cultura en medio de imponentes paisajes. La verdad es que hay mucha religiosidad aquí en nuestro departamento. Todas las iglesias se preparan desde mucho antes para realizar sus ceremonias religiosas. Pues los recuerdos, lo que se hace en todas las iglesias, la fe que le dejó a uno sus padres. Todo, la gente, la calidad de la gente, el café, el clima, las montañas, todo me fascina. Y a mi esposo también, le encanta el clima. ¿El turismo religioso les gusta? Sí, claro, siempre también venimos a las procesiones y a toda la Semana Santa. El departamento cuenta con territorios profundamente arraigados a las tradiciones religiosas, lo que lo convierte en un referente a nivel nacional. Estamos aquí listos y listas para mostrarles nuestra gastronomía local, nuestro patrimonio, nuestra idiosincrasia, todo lo que tenemos en temas de aventura, de turismo comunitario, de turismo rural, de turismo religioso. Otro de los atractivos por visitar en el marco del turismo religioso en esta Semana Santa es subir al corredor polaco ubicado en la cúpula de la Catedral Basílica. Quienes llegan hasta allí suben cerca de 400 escaleras. El giro 360 porque se ve toda la ciudad, súper bonito. Un recorrido lleno de historia, de cultura y aprende uno sobre la ciudad. Siempre hemos venido a Manizales como por cosas de trabajo, pero nunca he tenido el privilegio de subir, de conocer la ciudad. Con 900 uniformados, las autoridades garantizarán la seguridad de los visitantes, quienes dinamizarán la economía local y reafirma a Caldas como un destino clave para el turismo religioso en el país. Y por estos días muchos se preguntan si otras religiones celebran la Semana Santa o si incluso existen diferencias entre las ramas del cristianismo. Pues aquí les contamos cómo la viven, quiénes la conmemoran y quienes, aunque no la celebran, reconocen su significado. La Semana Santa es una de las fechas más importantes del calendario religioso. Sin embargo, su significado y la forma de vivirla varían según cada religión. ¿Quiénes la celebran, quiénes no y cómo la viven? Dentro del cristianismo, millones de fieles conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Pero incluso entre quienes la celebran, existen diferencias en rituales, costumbres y formas de reflexión. La Semana Santa la celebramos quienes tenemos la fe cristiana, quienes confesamos la divinidad de Jesús y el mesianismo de Jesús. Algunas iglesias celebran el jueves y el viernes, nosotros no lo hacemos, nosotros enfatizamos sobre todo la resurrección. La diferencia yo pienso que sería más en la forma de celebrar para nuestros fieles pastoralmente, ¿no? Pero las diferencias son muy pequeñas. La Iglesia Ortodoxa desde el sábado anterior al Domingo de Ramos empieza una ritualidad que nos va acercando al acontecimiento de la crucifixión. Algunas religiones no celebran la Semana Santa, ya que sus tradiciones espirituales responden a calendarios y creencias diferentes. La Semana Santa per se no la celebramos, pero 3 de cada 4 años casi coincide nuestra festividad, que es la Pascua Judía, con Semana Santa. ¿Por qué coinciden? Porque recordemos que la última cena de Jesús, antes de ser llevado a la cruz, fue precisamente una cena de la Pascua Judía. Seguimos las tradiciones, no como la Semana Santa tal cual, pero sí respetamos en lo que dice nuestro gran libro sagrado, el respeto a nuestro gran Salvador Jesús. Muchos coinciden en reconocer el valor de esta semana como un tiempo de respeto hacia quienes la conmemoran. Para nosotros este tiempo también es una oportunidad para detenernos, para observar la mente, para reflexionar sobre el sufrimiento
y la posibilidad de transformar. Nosotros observamos este periodo con mucho respeto y con mucha admiración, ya que estos días representan una gran enseñanza para la humanidad. Así, la Semana Santa no solo representa una tradición para algunos, sino también una oportunidad para el diálogo, la convivencia y el respeto entre diferentes creencias. 1:26 p.m. Gracias por continuar con nosotros. Eduardo Lombana, CEO de Wingo, participó en Empresarios 360 de Negocios Ditu. Durante el espacio destacó el crecimiento de la aerolínea, su apuesta por el modelo de bajo costo y la necesidad de reducir la carga tributaria como motor fundamental para reactivar el turismo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Empresarios 360 de Negocios Ditu. El día de hoy tengo el gusto de saludar a Eduardo Lombana, él es CEO de Wingo. Doctor Lombana, gracias por aceptar esta invitación, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. El año pasado con un crecimiento bastante relevante, más de un 15%, que se tradujo en más de 3,6 millones de viajeros. Hablemos por favor de esa proyección para el año 2026. Para el 2026 estamos proyectando mover 4.2 millones de pasajeros. Estamos buscando crecer en poco más del 16% el número de nuestros vuelos en el país. Doctor Lombana, ustedes hoy operan principalmente desde Bogotá y Medellín, pero también tienen en la mira otras ciudades medianas de nuestro país que se podrían también consolidar como un hub para Wingo. Háblenos de eso. Acabamos de lanzar nuestro proyecto de conectividad, lanzando ciudades desde Bucaramanga como Medellín, como Santa Marta, como Cartagena, como Barranquilla, y estamos haciendo la primera ruta directa desde Bucaramanga hacia Aruba. Wingo se ha caracterizado por ser una aerolínea de bajo costo, low cost, como lo denominan ustedes. ¿Cómo les está yendo con la competencia? Ustedes logran aún así mantener esas tarifas muy competitivas. Wingo juega un rol de catalizador de tarifas y de demanda entre esos destinos. Tenemos distintas modalidades de producto y para eso Wingo ha desarrollado todo un menú tarifario que le permite a los distintos viajeros acceder a los destinos nacionales e internacionales que les parezca más atractivos. Háblenos de cómo le están apostando también a la ampliación de la flota que hoy manejan. Nosotros después de la pandemia teníamos 6 aviones, ya hoy en día tenemos 10 y ya estamos buscando crecer con nuestro 11º avión. Hablemos por favor de la congestión que se ha registrado en El Dorado. Usted sabe que es uno de los aeropuertos también clave. ¿Está de pronto afectando la puntualidad de ustedes con sus clientes? Nosotros al gobierno que llegue quisiéramos invitarlo precisamente a optimizar el buen uso de nuestros terminales. La puntualidad realmente en gran medida está en manos de la manera como se administra esa infraestructura y es ahí en donde nosotros queremos trabajar con la aeronáutica civil. Usted también ha estado al frente de una conversación muy importante para la industria, doctor Lombana, orientada al tema de los impuestos que hoy se tienen que pagar. Esto con el ánimo además de lo que usted ha propuesto de incentivar el turismo nacional. ¿Cómo les ha ido en estas conversaciones con el gobierno nacional? Lo que le estamos diciendo al gobierno es bajemos los impuestos, traigamos más visitantes al país, que seguramente en la cadena de servicios vamos a estar recaudando los impuestos, pero no a la entrada, porque es que ahí es donde contraemos la demanda y las aerolíneas pues hacemos nuestro mejor esfuerzo para trasladar nuestras eficiencias al viajero, pero realmente menores impuestos en los tiquetes aéreos estamos seguros y está comprobado en el mundo, se comprobó cuando se bajaron los impuestos y las tasas en Cartagena, internacionales, y eso incentiva inmediatamente el turismo en el país. Este 2026 comenzó con un incremento del salario mínimo de 23,7%. ¿Cómo les fue con esto? Ciertos oficios que tienen un impacto directo de ese tipo de decisiones macroeconómicas y estamos mirando con los proveedores de qué manera las podemos ir absorbiendo. Sabe que estamos a puertas de elegir el próximo presidente de los colombianos. ¿Usted cree que el país aguante, ustedes los empresarios, una próxima reforma tributaria? Obviamente una mayor carga fiscal lo que va a hacer es desacelerar ese proceso de crecimiento, desincentivar la inversión y por eso invitamos al gobierno a un manejo muy cuidadoso de esas necesidades de ingresos que tenga el gobierno, porque creemos que incentivando el crecimiento empresarial seguramente vamos a poder asegurar que la población en Colombia también pueda mejorar sus condiciones de vida.
¿Qué le pide el próximo presidente de Colombia en línea también con esa apuesta que usted está dando por la reactivación del turismo en nuestro país? Yo reforzaría dos temas principales. El primero, el buen uso de la infraestructura. Y el otro es el tema de impuestos. Creo que es clave que los impuestos sean un poco más bajos para que el resto de la cadena de servicios del turismo pueda realmente generar mucho más valor. Pues doctor Eduardo Lombana, CEO de Wingo, le agradezco muchísimo por estos minutos acá en Empresarios 360 de Negocios. Ditu, el mejor de los éxitos en su compañía. Muchas gracias a ustedes. Una de la tarde, 32 minutos. Hoy los 4 astronautas a bordo de la misión Artemis II están en el cuarto día de su travesía y según la NASA, todo avanza según lo planificado. La tripulación ultima detalles para el día lunes cuando se espera que lleguen a la Luna. Aquí sus testimonios. Es el cuarto día en el espacio profundo. Los astronautas que emprendieron una travesía histórica están cada vez más cerca de la Luna, que ya se abre paso ante sus ojos. Hoy tomamos algunas fotos y después de pasarlas al ordenador para verlas con más detalle, encontramos una característica, el Gran Cañón de la Luna. Se llama Cuenca Oriental y pudimos verla entera. Así que está claro que no estamos en la Tierra, porque esa característica no es completamente visible desde la Tierra. Por eso la vista que tenemos ya es especial. Y sí, la Tierra es bastante pequeña y la Luna sin duda se está haciendo más grande. Un escenario alucinante para ellos, también para quienes en tierra monitorean el minuto a minuto de la misión, la cual avanza según lo planeado. Cuando el reloj marcaba las 12 del mediodía, la nave Orión estaba a unas 110.000 millas de la Luna y a casi 170.000 millas de distancia de nuestro planeta. Hoy siguen ultimando detalles para el lunes, cuando llegarán al satélite y lo rodearán. Como saben, parte de lo que estamos haciendo se centra en los aspectos técnicos y en lo que aprendemos al orbitar la Luna. La otra parte, obviamente, es lo que mencionaron, captar la atención del público. Hemos logrado una participación mucho mayor de la que esperábamos y confiamos en que aumente a medida que avancemos en esta misión. Estos primeros días han incluido múltiples tareas como revisión de botiquines médicos y la preparación para las observaciones científicas que deberán documentar una vez estén más cerca del satélite en la 6ª jornada de viaje. Y a estas fascinantes imágenes de océanos con un azul profundo y nubes ondulantes se suman otras, una vista que en palabras de la NASA simplemente llega a otro nivel. Y es que los ojos del mundo están sobre esta misión. Es la primera vez que la tecnología permite seguir a los astronautas en tiempo real a través de Internet, por lo que millones de aficionados no se han perdido ni un instante de lo que hacen los tripulantes espaciales. En su misión camino a la Luna, los 4 astronautas llevan su cotidianidad en un espacio muy reducido, que en la Tierra equivaldría a una pequeña habitación de unos 2 por 2.5 metros aproximadamente. Hemos visto cosas extraordinarias. Un día vimos la Tierra de cerca y luego cuando echamos una siesta y nos levantamos, la Tierra estaba de nuevo muy lejos. Sentí como si estuviéramos cayendo del cielo y le dije a Reid, parece que vamos a chocar con ella. Al mejor estilo de un show televisado, la NASA transmite la misión desde su interior. Cualquier persona con conexión a Internet puede ver en vivo a los astronautas. Aquí, Jeremy Hansen disfrutaba de un estofado de ternera luego de desempacarlo del envoltorio. Le esperaba un pudín de vainilla y de fresa. También se pudo ver al piloto Victor Glover entrenando. Utilizó una barra para no perder la forma ni la salud de sus músculos mientras flota en el espacio. Como en la Tierra, el aseo también es primordial, y aunque los tripulantes no pueden ducharse, utilizan pañitos para limpiarse mientras viajan. En la cápsula la intimidad es reducida. Los tripulantes están juntos casi todo el tiempo. Además, son vistos por millones de personas en Internet. Pero hay un solo lugar privado. El baño, el cual cuenta con un pequeño pero costoso inodoro, avaluado en $23 millones, unos 92.000 millones de pesos colombianos, catalogado como el segundo sanitario más costoso en la historia de la humanidad.
El ocio no es una preocupación menor. La NASA evita que los astronautas se aburran con el silencio del espacio. Y crearon una lista disponible en iTunes y Spotify llamada NASA Moons Tunes Playlist. Pueden escuchar una selección de 200 canciones, entre ellas Fly Me to the Moon, Spaceman y NASA, de Ariana Grande. Hay que buscar esa playlist. David Tovar, geólogo del planetario y astrobiólogo, explicó en Noticias Caracol en Vivo lo que gana la humanidad con estas misiones espaciales como Artemis 2. Sí, David, muy rápidamente, ¿qué gana la humanidad con este tipo de misiones? Muchísimo, Andrés, muchísimo gana, por ejemplo, en temas de colaboración internacional, desarrollo de nuevas tecnologías. Resulta que hay cosas que inclusive, y esto es bien interesante, del programa Apolo, que fue allá hace 50 años, en beneficios tecnológicos de, por ejemplo, nuevos materiales, nuevos sistemas de comunicación, sistemas de navegación, etcétera. Todavía, a pesar de ser tanto tiempo, seguimos teniendo réditos de eso y teniendo ciertos beneficios. Entonces, ganamos, ¿cierto? Toda la humanidad, a pesar de que esto es algo de un país en particular, pero ganamos todos en cuanto a que muchos de estos innovaciones tecnológicas, innovaciones en sistemas de comunicación, innovación en materiales, en temas de monitoreo, a la final van a repercutir en equipos o en instrumentos o en metodologías que podamos utilizar en el día a día. ¿Por qué se tardó tanto? Más de 54 años. Todo este presupuesto del programa Apolo, que estamos hablando de más o menos $100.000 millones de la época, que era casi todo el Producto Interno Bruto de Estados Unidos en el momento, se dedicó justamente al programa Apolo y a la conquista del espacio. Hoy en día, ¿por qué se está retomando esto? Justamente porque los costos también son altísimos. Este programa Artemisa es muy costoso y por eso ha sufrido varios recortes, varios atrasos e inclusive otros programas de exploración espacial han sido recortados. Justamente este regreso del ser humano a la Luna tiene como componente que sea tan tarde, justamente porque es muy costoso y esa alianza público-privada no siempre es fácil. ¿Dónde se preparan ellos para que sea similar al espacio? Bueno, por ejemplo, estuvo, de hecho, aquí una curiosidad. Una de las astronautas que estuvo recientemente en el espacio, ella vino a Colombia, estuvo en el Planetario Bogotá y nos contaba que su régimen de entrenamiento, por ejemplo, incluía visitas a submarinos y los hacían estar bajo el océano durante prolongados periodos de tiempo, generando así confinamiento, estrés mental, estrés fisiológico y todo un protocolo que se asemeja justamente a lo que viven los astronautas cuando van rumbo a la Luna hacia el espacio. Y en otras noticias internacionales, con esperanza renovada, los venezolanos demuestran su fe en esta Semana Santa. Esto en medio de los cambios políticos que vive el vecino país. Beatriz Adrián nos cuenta cómo se sienten los ciudadanos en las calles y qué mensaje envía la Iglesia Católica. Cientos de creyentes participaron en la recolección de la palma traídas desde el emblemático Cerro El Ávila en el Valle de Caracas para ser repartidas y bendecidas en las iglesias. En Venezuela las tradiciones cristianas no cambian, se refuerzan ante la adversidad. Los ciudadanos creen que se está abriendo una ventana de luz para el país. Estamos llenos de fe y de esperanza de que vamos a salir adelante nuevamente. Tenemos mucha fe y bueno, confiando en Dios como siempre. Pero esa palma bendita no solo es fuente para alimentar el espíritu. Robeimar sale con su hija a tejer y vender pequeñas cruces con estampitas religiosas en las calles del centro de Caracas. Con esto me ayudo bastante. Me ayudo bastante porque la situación, Oye, que mejoren las cosas, porque de verdad que eso es todo lo que estamos deseando, pues, porque de verdad que hemos pasado momentos muy duros. Aún con las carencias, la feligresía hace enormes esfuerzos para llevarle una orquídea y adornar la venerada imagen del Nazareno de San Pablo. ¿Cuánto le costaron esas 3 orquídeas? $10. ¿Es un esfuerzo para el venezolano? Claro que sí. Grande, pero el Señor se lo merece. Y es a él a quien muchos venezolanos le encomiendan su salud y el bienestar del país. Esperemos que haya una época que tenemos que no reinventar, reconstruir muchas cosas. Esa reconstrucción para las autoridades eclesiásticas pasa por el perdón y la justicia, también por el reencuentro.
Estas son palabras que a veces hacen ruido para algunos sectores, pero si no hay paz, no hay diálogo, no hay conversación, no hay encuentro, no hay reconciliación, difícilmente podamos reconstruir el tejido nacional. La Iglesia venezolana también hace peticiones para que finalice el viacrucis de los presos políticos, cuyos familiares enviaron una carta al Papa León XIV para que intermedie la Iglesia y finalice su sufrimiento. Carlos, gracias y feliz almuerzo. 2 de la tarde, 1 minuto. En otras noticias, Caracol del Día, continúa la polémica por la decisión del ministro de Hacienda, Germán Ávila, de retirarse de la Junta Directiva del Banco de la República. A través de una carta, exministros y expertos del sector respaldaron la tarea del Banco Central. Una carta firmada por más de 640 expertos y exministros respalda la operación del Banco de la República y advierte sobre las repercusiones que podría tener la creciente tensión con el gobierno. La decisión del ministro de Hacienda, Germán Ávila, de retirarse de la junta directiva del emisor tras la negativa de bajar las tasas de interés no es menor, ya que según la Constitución, la junta directiva del Banco de la República debe estar presidida por el ministro de Hacienda. Si el ministro no está, la junta no puede operar. No puede haber junta, y si el ministro falla 2 veces, la Procuraduría lo puede destituir. A través de esta carta también se advierte que este tipo de decisiones podría afectar la confianza de los inversionistas y la estabilidad económica del país. Los mercados están muy atentos, eso no había pasado nunca. Y es grave porque la Junta no se puede reunir. Y esto pues generará incertidumbre en los mercados internacionales, también digamos los inversionistas. Las voces de respaldo a la operación del Banco de la República aumentan. El Banco de la República actuó correctamente y dentro de su mandato constitucional. Su función no es agradar al gobierno. Romper con la Junta es un error institucional profundo, porque la independencia del banco no es negociable. Obedece a que hay unas presiones inflacionarias que hay que contener, que la inflación es el impuesto más regresivo. Entre tanto, los expertos también aclaran que las altas tasas de interés que hoy paga el gobierno por su deuda y que alcanzan los 13,6% no son responsabilidad del Banco Central. Cuando el gobierno gasta más de lo que tiene de ingresos, termina financiando eso con cantidad de billetes. La inflación es un fenómeno producto de una descoordinación de la política monetaria y fiscal, y no es el Banco de la República el responsable. Hemos visto que la tasa de la deuda pública han venido subiendo, de hecho, mucho más que lo que ha subido la tasa de interés del Banco de la República. Y eso tiene que ver con una situación fiscal bastante compleja. El presidente Gustavo Petro se ha pronunciado frente a la más reciente decisión del gobierno, así como la determinación del Banco de la República de subir en 100 puntos básicos las tasas de interés. Cuestionó su independencia y sugirió que detrás de las decisiones habría un tinte político. Gracias por continuar con nosotros. Desde hoy sábado comienza el plan retorno para que miles de viajeros regresen a sus hogares. 20 vías de Cundinamarca, Antioquia, Atlántico y Valle del Cauca fueron priorizadas por el gran número de vehículos que se movilizarán. Sin embargo, la cifra de siniestros viales durante esta Semana Santa tiene preocupadas a las autoridades, pues van más de 300 personas lesionadas en el país a causa de accidentes. En las últimas horas, 2 siniestros viales se han registrado en Cundinamarca. Por eso estamos en vivo en Bogotá y Cali, donde se han anunciado algunas medidas para estos días. Iniciamos con Esteban Bejarano. Esteban, ¿qué se sabe sobre estos 2 hechos recientes y cómo avanza el plan retorno? Catalina, pues el primer hecho tiene que ver con otro accidente presentado en la vía Zipaquirá-Ubaté, una tractomula que sufrió un volcamiento específicamente en el kilómetro 44+300, cerca al peaje Casablanca, sobre las 10:30 de la mañana de este sábado. Según indican las autoridades, transportaba alimento y pudo generarse por un microsueño del conductor, quien salió ileso. El otro hecho ocurrió en la vía La Vega-Villeta, un camión que sufrió un volcamiento, según pudieron establecer las autoridades, al parecer por un grave estado de salud del conductor. En este hecho, la carga quedó sobre la vía y algunas personas intentaron hurtarla, por lo que hay 2 personas capturadas. En cuanto al plan retorno, este avanza de forma positiva por las principales vías del país. Sin embargo, las autoridades hacen un llamado a tener precaución a la hora de manejar, pues en lo corrido de esta Semana Santa van 218 accidentes. El primero es el documental. Porte y revise antes de transitar, que ya sea de manera física o virtual,
tenga los documentos requeridos para transitar con un vehículo o motocicleta por las vías del país. La segunda es la parte técnica o mecánica, revise las condiciones técnicas y mecánicas de su vehículo a pesar de que cuente con la revisión tecnomecánica vigente. Igualmente haga la revisión preoperacional de líquidos, de frenos, de limpiabrisas y de un sinnúmero de situaciones que cada uno de nosotros podemos hacer antes de hacer un recorrido. Hablando del plan retorno, nos encontramos en vivo desde el peaje Mondoñedo, donde se activó por primera vez un reversible desde hoy sábado para que todas las personas que van a ingresar a la capital del país por esta vía, que es la vía Apulo Mosquera, puedan hacerlo desde hoy sábado. Justo a las 2 de la tarde comenzó a funcionar este reversible y como ustedes pueden observar, algunos vehículos ya comienzan a ingresar por este punto del departamento de Cundinamarca. Escuchemos al gobernador. Bueno, porque tenemos un gran número de vehículos que se movilizan por el corredor de Cundinamarca. Estamos hablando de cerca de 1.600.000 pasos por peaje que vamos a tener entre sábado y domingo. En este corredor sur, que ingresa desde Girardot, se conecta con La Mesa, llega a Mosquera, puede ser una vía alterna para dejar de usar la autopista sur para los bogotanos que quieren ingresar por la calle 13 y por la calle 80. Por eso arrancamos reversible desde el día de hoy a las 12:30 en este corredor y mañana también en este mismo corredor desde las 10 de la mañana. Aprovechenlo, son más de 40.000 vehículos los que van a regresar por este sector, pero por la autopista sur serán más de 80.000. Necesitamos distribuir mejor ese número de vehículos entre uno y otro corredor. Este reversible donde estamos ubicados en este momento va hasta la medianoche de hoy sábado. Mañana también se va a activar, como lo decía el gobernador. Son 5 carriles para que las personas puedan ingresar de forma más fácil y rápida a la capital del país. Tenga en cuenta las recomendaciones que hacen las autoridades de tránsito, revisar la documentación, revisar el estado del vehículo y también tener un descanso pleno para poder conducir durante varias horas. Esteban, gracias. A propósito de estas medidas, las autoridades en Cali ya comenzaron los operativos para garantizar la seguridad y movilidad en el marco del plan retorno de esta Semana Santa. Paula Restrepo, ¿cuáles son las novedades y qué deben saber los viajeros? Alejandra, muy buenas tardes para usted y para los televidentes. Yo los saludo desde el kilómetro 9 en la entrada a Cali por la vía al mar, donde a esta hora se adelanta un operativo de movilidad para garantizar la seguridad vial en el marco del plan retorno. Como ustedes pueden observar, así como está ese operativo de movilidad aquí, está en las otras entradas a la capital del Valle del Cauca en el plan retorno que va hasta horas de la noche de mañana domingo santo. Hay que tener en cuenta y los conductores tienen que tener en cuenta que aproximadamente 30.000 vehículos ingresarán a la ciudad de Cali y habrá pico y placa desde el kilómetro 18 hasta la portada al mar solamente para los vehículos que ingresen a la ciudad de Cali por esta vía que ustedes están observando. ¿Cómo funcionará este pico y placa? De 4 a 6 de la tarde para vehículos terminados con placas pares y de 6 a 8 de la noche para vehículos terminados con placas impares. Todas nuestras unidades están dispuestas en las entradas de la ciudad para hacer controles viales, controles de seguridad tendientes a mantener la seguridad vial y conservar la vida de todos los viajantes. Las recomendaciones no son, no sobran hacer las recomendaciones. Por favor, viaje con tiempo, por favor prevea su viaje, es decir, salga temprano. En las entradas van a haber controles, tenga sus documentos en regla. Las autoridades tienen instalado un puesto de mando unificado para garantizar la seguridad vial en el marco del plan retorno en toda la capital del Valle del Cauca. En Noticias Caracol seguimos tejiendo diálogos para no polarizar. Alejandra Giraldo llegó hasta Medellín para hablar con el director nacional de la Caja de Compensación Confama sobre liderazgo y visión del futuro. David Escobar habla de la interesante teoría de los ingenieros del caos. Asegura que estamos menos divididos de lo que nos hacen creer e invita a los líderes a que el principal proyecto sea cultivarse ellos mismos. David Escobar es ingeniero de la EAFIT y magíster en administración
Administración Pública de Harvard. Desde 2016 dirige Confama. En 2025 fue destacado como uno de los 5 CEO con mayor impacto digital en el país para generar conversaciones con propósito. David Escobar, director de Confama, qué gusto por fin tener esta conversación, este diálogo para no polarizar y más acá en nuestra tierra, ¿no? Feliz, Alejandra, de estar contigo aquí en Medellín. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo percibe usted hoy a Colombia? Alejandra, yo tiendo a ser, en unos momentos como estos, tiendo a ser optimista en el largo plazo y posibilista en el corto plazo. Nos están de algunos sectores del país metiendo el cuento de que el país va mal y que va mal hace muchos años y peor aún que todo va mal. Y lo que yo veo desde mi rol en Antioquia es un montón de instituciones, de empresas, de comunidades haciendo su tarea y creando valor social y generando innovaciones para el beneficio del país. Eso hace que yo tenga esta postura de posibilismo, que es, como decimos en Confama, esa actitud que no es pesimista, pero tampoco es optimista ciega. Es esa mirada que dice, si yo hago lo que tengo que hacer, el futuro va a ser mejor. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Yo creo que lo que tenemos que hacer es construir de abajo hacia arriba, de organizaciones, de instituciones, de comunidades, incluso desde el espacio familiar, y aprovechar los buenos proyectos, las buenas iniciativas, la gente que quiera hacer el bien y generar valor colectivo, o crear empresa, que también es otra forma de crear valor colectivo, y de ahí partir y construir hacia arriba, hacia las instituciones, hacia las élites, hacia los líderes, y asumir eso como parte de un proyecto nacional que esté basado, diría yo, en las dos grandes riquezas de este país, que son diversidades, la diversidad biológica, la naturaleza, y la diversidad cultural. En Confama estamos trabajando de la mano de los investigadores de un estudio que se hace como en 80 países del mundo, que se llama la Encuesta Mundial de Valores. Y una de las cosas más bonitas que han aparecido ahí es que los colombianos tenemos muchas más cosas en común de lo que nosotros pensamos. Y yo creo que nos tenemos que pegar de lo que nos une y no solo de lo que nos divide. Es cierto que las sociedades diversas o hiperdiversas son más difíciles de gobernar, pero también son mucho más divertidas y son mucho más ricas cuando deciden trabajar juntas. ¿Qué identifica usted acerca de ese elemento en común de los colombianos, lo que hace más allá de la selección Colombia, ¿no? Está muy bien, me parece que esa es una buena pregunta. Cada vez más tenemos un proyecto nacional unificado y nosotros no nos damos cuenta porque los que nos quieren polarizar y los que nos quieren dividir, llamémoslo los ingenieros del caos, no están permitiendo que organizaciones, personas desde las regiones, comunidades, hagamos algo que es lo contrario a la ingeniería del caos, que es la tejeduría de la paz y del futuro. Nosotros hemos visto en Confama, que es el rol que yo tengo, que hay proyectos extraordinarios para que Colombia a partir de ellos construya un gran proyecto de salud, o un gran proyecto de cuidar la naturaleza, o un gran proyecto de desarrollo económico y empresarial, o un gran proyecto cultural. Y yo creo que nosotros nos tenemos que pegar de eso, de ese corazón o de ese núcleo de valores comunes y de esos proyectos que están emergiendo, que en algunos casos pueden ser pequeños, pero que si uno afina la mirada se va a dar cuenta que ahí, en una semilla, en una comunidad rural, o en una empresa, o en un barrio, está el gran árbol de la sociedad colombiana que todos nos soñamos. Esa ingeniería del caos, como usted lo llama, no permea esos proyectos culturales, comunitarios, más de nicho, más... Pues lo que nosotros hemos encontrado en esa encuesta mundial de valores es que los colombianos estamos mucho menos polarizados de lo que nos hacen creer las redes sociales y los líderes políticos. La expresión ingenieros del caos no es mía, sino de un pensador de apellido Davenpoli, europeo, que dice que hay en los partidos políticos y en algunas organizaciones globales, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha y de populismo, una intención de dividir las democracias y romper las democracias liberales occidentales de las que Colombia hace parte. Hacernos creer que nos odiamos, que no tenemos nada en común y que no podemos construir nada juntos. Y nosotros, por ejemplo, en ese núcleo de valores compartidos nos hemos dado cuenta de que más del 90% de los colombianos valora el trabajo, que más del 70% de los colombianos consideran la naturaleza como fundamentalmente importante, que más del 95% de los colombianos tienen una profunda religiosidad, aunque tengamos distintas asociaciones religiosas. La mayoría de los colombianos ya vemos como muy importante
todo lo que tiene que ver con la diversidad. Cada vez somos más tolerantes, pero si uno mira solo las redes sociales, y por eso se dice los ingenieros del caos, piensa que nos odiamos, pero salga a la calle, llegue al barrio, siéntese en una tienda o vaya a la junta directiva de una empresa y usted lo que va a encontrar es gente trabajando para sacar este país adelante. Hablemos de las redes sociales. ¿Cómo están incidiendo en este difícil momento que estamos viviendo en Colombia? Pues yo, por ejemplo, que estoy en el mundo de la educación, estamos en plena discusión de sacar el celular y las redes sociales y los videojuegos del aula de clase, porque la mayoría de los estudios muestran que esto distrae a los estudiantes, que los mete en problemas de salud mental, que los desconecta de la relación con profesores y con sus compañeros. Y yo creo que así como afecta a los niños, a las niñas y a los adolescentes, nos afecta a los adultos. Yo soy de la idea que tiene que haber un camino de autorregulación, donde las personas individualmente nos autorregulemos y las comunidades nos autorregulemos, que saquemos el celular no solo del aula de clase, sino de la oficina, de la sala de reuniones, de los espacios empresariales y de los encuentros sociales significativos. Si usted está con su familia, con la persona que más ama, pues ponga el celular no solo volteado en la mesa, sino lejos de ustedes. Y debe haber asimismo, y en eso un vecino nuestro, Brasil, lleva un avance muy importante, una regulación de parte del Estado. Las redes sociales, en inglés se llaman medios sociales, no redes sociales. Y tienen la misma regulación, la misma responsabilidad que tiene un medio de comunicación, donde va a haber defensor del televidente o del lector, donde si mienten flagrantemente los jueces o las cortes les pueden exigir no solo rectificaciones, sino retiro de los contenidos que fueron mentiras o falsedades. Brasil ha avanzado un montón en eso y por lo que yo he estudiado ese debía ser como un camino para seguir en Colombia. Yo creo que parte de la discusión que tenemos que tener es que los que publicamos contenidos en redes y los medios de comunicación y las plataformas que los contienen, tenemos todos una responsabilidad, como todos los ciudadanos. Pero el papel de las instituciones, y cuando digo instituciones no solo hablo de lo público y del Estado, sino de los medios y de las empresas y de las organizaciones sociales, es proteger la democracia. Porque es que de la democracia es de donde emergen los derechos y las oportunidades. Entonces no podemos dejar que ellos, con esa agenda, no importa si es de derecha o de izquierda, eso es lo de menos, se apoderen de nuestra historia y nos quiten la iniciativa y la agencia. Porque estamos inmersos como en una ola de pesimismo, de incertidumbre. También creo que es más reinante la incertidumbre que el pesimismo, ¿o qué piensa usted? Yo creo que tenemos un problema de liderazgo, y es que sobre todo en liderazgo político, porque yo veo un liderazgo social, institucional y empresarial cada vez más contundente. Estaban acostumbrados a tener bajo perfil y ahora están saliendo a las redes sociales, a los medios de comunicación, haciendo el esfuerzo por ir más allá de su zona de competencia. Pero yo creo que nosotros sí tenemos que pedirle a nuestros líderes políticos que trasciendan las próximas elecciones y miren, como dicen, las próximas generaciones, que aprendan a pensar en décadas, que nos ayuden a construir 4 o 5 proyectos de nación y de país que trasciendan las administraciones y los gobiernos. Entonces un proyecto a 50 años de salud, un proyecto a 50 años de desarrollo económico, uno a 50 años de educación, uno a 50 años de biodiversidad, uno a 50 años de cultura. Yo sé que eso es idealista, pero si no es con idealismo no salimos adelante. Pero a nuestros líderes políticos, partidistas y a los candidatos, que hay tantos ahora, hay que pedirles que traten de salir de ese mundo del caos y del odio de las redes sociales, porque ahí puede que ganen unos resultados en el corto plazo y unos boticos, como dicen ellos, pero al final todos vamos a perder. ¿Cuál es el liderazgo que en este momento Colombia necesita? Pues es que la mayoría de las reflexiones que uno hace en este tipo de conversaciones son exteriores, es decir, que hay que hacer hacia afuera, pero preguntémonos, digamos, reconozcamos primero que un líder es un ser humano. Como dice un amigo, un profesor mío, dice, hay un estudio de alguna universidad muy famosa que descubrió que los jefes y los políticos son gente y que al ser gente tienen una responsabilidad consigo mismos y con los demás. Además son una gente especial porque tienen un rol, digamos, muy significativo en la sociedad o en la organización en la que esté. Entonces yo ahí lo que quisiera como comentar es que un líder empresarial o cualquier líder tiene una primera responsabilidad que a veces olvidamos y es cultivarse a sí mismo. Yo digo que el primer proyecto de un líder es él o ella misma, ¿cierto? ¿Cuál es el cuidado que hace de su cuerpo, de su mente, de sus palabras, de sus relaciones con otros? Y por supuesto se va a equivocar o nos vamos a equivocar un montón porque somos seres humanos.
pero yo sí creo que esto comienza porque los líderes traten de ser buenas personas. Las soluciones no están lejos, afuera. Las soluciones para nuestros problemas más acuciantes están adentro. Traigamos toda esa poesía, todo ese montón de belleza a la praxis. ¿Qué podemos hacer en la cotidianidad? ¿Cómo comenzamos entonces a reencauzar el foco? Yo creo firmemente en una idea que es del biólogo chileno que murió hace unos años, Humberto Maturana, que decía que si cambiamos nuestras conversaciones vamos a cambiar el mundo. Es una manera sencilla desde el hogar, que habla la familia por la noche cuando se encuentran. Y así como está la familia, está la empresa. De qué habla uno los lunes cuando se encuentra en la empresa en la que trabaja. Entonces, yo creo que es la disciplina de cómo atajamos sin negar la realidad. Eso pasó, pero cómo no caemos en generalizaciones negativas o cómo no nos metemos en ese círculo vicioso. Pues para sacar votos en marzo, pues es más fácil odiar al otro y decir que todo lo que está pasando y ha pasado en los últimos 50 años en Colombia es malo. Pero ver los matices y decir esto ha salido bien, esto no ha salido tan bien, esto es muy malo, cómo corregimos lo muy malo rápido, cómo mejoramos lo que no ha salido tan bien y cómo construimos a partir de lo bueno, necesita más tiempo al aire y necesita más criterio. Terminemos reforzando ese mensaje de cómo de cómo cuidar nuestra democracia en una época de desinformación, en una época de polarización, en una época de extremos. Todos somos artesanos de nuestras conversaciones, que las conversaciones no las de nadie, que no nos la impongan los ingenieros del caos, sino que nosotros decidamos de qué queremos conversar y que esa conversación tenga un poquito de futuro y que ese futuro sea la mejor versión de nuestro, digamos, sea un futuro posible y positivo. Pues muchísimas gracias por haber aportado a esta conversación con artesanía, con mimo. Eso es lo que queremos seguir haciendo. David Escobar, director de Confama. De nuevo, gracias por haber aceptado la invitación a estos diálogos para no polarizar. Gracias a ti, Alejandra, y a Caracol por esta invitación. Más adelante, la información del Séptimo Arte llega a la cartelera. Seguimos con más en Noticias Caracol. Las playas del departamento de Sucre se convirtieron en las preferidas por los miles de turistas de diferentes partes del país en esta temporada vacacional. Turistas de diferentes partes del país están llegando a disfrutar de las hermosas playas y de los eventos culturales y religiosos del Golfo de Morrosquillo en Sucre. Esperamos a todos nuestros visitantes para que no solamente disfruten de toda la agenda en el tema turístico, sino que también disfruten de nuevos escenarios que tenemos en el municipio, como lo es el parque principal y la ampliación de nuestro malecón. No, es que las playas son muy lindas, son muy limpias, organizadas, muy chévere, el parche es genial. Además de las playas y los diferentes atractivos en esta importante zona del Golfo de Morrosquillo, también hay eventos que hacen parte de la agenda religiosa y cultural aquí en el municipio de Tolú, en el departamento de Sucre. Esta temporada genera grandes expectativas en el gremio turístico, luego de las afectaciones del Frente Frío y el paro minero. Tenemos una reserva del 70%. Tenemos una expectativa de que después de pasar el Frente Frío, poder recuperarnos y que lleguen no solo a disfrutar, sino a conocer todos el destino como tal. La gran regata de veleros artesanales que se realizará el sábado de Gloria en las playas de Tolú es uno de los eventos atractivos para los visitantes. Y esta es una buena noticia para la heroica. Cartagena vuelve a destacarse en el escenario mundial. La ciudad fue reconocida como el mejor destino internacional por su gastronomía y oferta turística, superando a importantes capitales del mundo. Cartagena sigue posicionándose como mejor destino internacional. La heroica fue valorada por expertos en turismo, viajeros y lectores, lo que la hizo merecedora del premio Food and Travel, que la reconoce como líder mundial en gastronomía y turismo. Cartagena ratifica su liderazgo a nivel internacional y ese reconocimiento no solamente para los cartageneros, por supuesto que es un reconocimiento que nos hace orgullosos como colombianos. El reconocimiento internacional a Cartagena la posicionó por encima de destinos importantes como Madrid, París, Estambul, entre otros. Las razones la aportan los mismos que la visitan. Nos gusta mucho por el tema de patrimonio arquitectónico, patrimonio cultural, lo que se ve cuando uno sale del país y va llegando, el monumento de todos esos edificios blancos. Es el contraste entre lo moderno, que es la península, y el casco histórico que ahora estamos conociendo. Se ve la influencia hispana,
Yo vengo de Lima, entonces muy familiarizado, pero aquí con el contraste con la península es bastante bonita, bastante interesante. Creo que está también muy llena de turistas, creo que es una ciudad bastante alegre. La riqueza gastronómica de la ciudad se suma a este reconocimiento. Tenemos nuestros dulces típicos, estamos en la Semana Santa, nuestros dulces típicos como son la encocada, el caballito, dulce de coco, todo eso. La arquitectura colonial, la hospitalidad de los cartageneros y postales inolvidables hacen de Cartagena la joya del Caribe. Este premio, pues por supuesto para la ciudad, significa un reconocimiento a ese trabajo articulado desde el gobierno, gracias al liderazgo de nuestro alcalde Eumec Turbay, a nuestros empresarios y por supuesto también a toda esa prestación de servicios turísticos que se esfuerzan para ofrecer servicios de altísima calidad en nuestra ciudad. Este importante reconocimiento internacional a Cartagena llega en medio de una temporada de Semana Santa que aspira a movilizar más de 219.000 pasajeros por el Corralito de Piedras. Y es una buena noticia para Cartagena y para el mundo. 2:56, veamos qué tendremos esta tarde en Noticias Caracol en vivo, nuestra señal digital. Y ahí se encuentra listo Pablo Arango. Pablo. Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En minutos tenemos varios invitados en Noticias Caracol en vivo. Estaremos hablando de la emergencia registrada en el barrio Manrique en Medellín. Vamos a tener a Gestión del Riesgo esta tarde desde la ciudad de Medellín hablando de esta situación que se registró. Hablaremos de la entrevista completa con el científico del Planetario de Bogotá sobre lo que está pasando con la misión Artemis 2. Y hoy es un día muy importante para la Iglesia Católica, es Sábado Santo y esta noche para muchos consideran es la Eucaristía más importante, la Vigilia Pascual. Estaremos hablando de esto con Monseñor precisamente aquí en este espacio Noticias Caracol en Vivo. Los esperamos aquí en Noticias Caracol en Vivo, nuestra señal digital. Regreso con Catalina. Sí, señor Pablo, muy conectados, muchísimas gracias. Y para el cierre, la historia de Ela, una perrita que se había perdido en medio de un ataque con drones contra tropas del ejército en norte de Santander y pese a lo difícil que era encontrarla de nuevo, volvió a casa. Ella es Ela, una perrita pastor belga de 3 años que sobrevivió 7 días en la selva luego de perderse al alejarse de su tropa cuando fueron atacados con drones en una operación militar en el Catatumbo. Ela, en medio del bosque, no encontró a su guía canino tras las explosiones y los soldados, luego de repeler el ataque, intentaron seguirla, pero no encontraron su rastro. Su guía, el soldado profesional Julián Naveros, había perdido la esperanza de volver a verla. Ela ha sido una pieza clave para el trabajo de los hombres de su tropa. Allí, entre la naturaleza profunda, ha hallado megalaboratorios y esta vez, segundos antes del ataque, estaba inspeccionando uno del ELN en la vereda Durania, que producía cerca de 2 toneladas de coca al mes. Con esta operación militar se afectan nuevamente las finanzas ilícitas de este grupo armado en 3.550 millones de pesos, además de evitar la comercialización en el mercado internacional de 1.007 dosis de cocaína que afectan a la población civil. Esa astucia le permitió, sin comida, deshidratada y cansada, recorrer 28 kilómetros hasta la base militar Beta Central en Tibú, donde se reencontró con toda su tropa. Su guía canino, el soldado Naveros, había sido trasladado a Cúcuta luego del ataque y regresó a la base solo para reencontrarse con Ela. Esta perrita ha acompañado al menos 20 operaciones militares y continuará haciéndolo como la compañía más fiel de todos sus soldados. Nuestros héroes caninos, maravillosa labor la que desempeñan también. Terminamos, esas fueron las noticias, nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Ya viene la red, recuerden, somos Noticias Caracol, primero la gente. Feliz tarde.